Kerem Bürsin vuelve a estar en el ojo del huracán. Y esta vez, no es por un nuevo romance o un proyecto de cine, sino por unas declaraciones que han incendiado las redes sociales. ¿Por qué el actor turco, que siempre se ha mostrado tan mediático y cercano, de repente se mete en un lío diciendo cosas sobre las mujeres? Vamos a desgranar este salseo que huele a mucho más de lo que parece a simple vista. Mucha gente se ha quedado helada con lo que dijo. Se le fue la lengua, dirían algunos, o quizás no se dio cuenta del alcance de sus palabras. Pero es que estas cosas no pasan de la noche a la mañana, ¿verdad? Yo creo que detrás de estas polémicas declaraciones sobre las mujeres, hay algo más profundo. No creo que Kerem se levante un día y decida ser el tipo que ofende. A ver, para ser honestos, las palabras exactas fueron algo así como que las mujeres son emocionales, y que eso a veces dificulta la comunicación. ¿En serio, Kerem? Con todo el respeto, pero ese discurso es del siglo pasado. Parece que se ha quedado atrapado en una época donde se pensaba que las mujeres éramos un tipo de ser aparte, con un funcionamiento distinto y, ojo, inferior. Muchos han saltado a defender a las mujeres, y con toda la razón. Han dicho que es machista, que es una generalización injusta, y yo estoy de acuerdo. Pero mi sospecha es otra. Yo creo que lo que está pasando aquí es que Kerem, quizás sin querer, ha destapado una olla a presión. Puede que él mismo esté lidiando con algo en su vida personal o profesional que le haga ver las cosas de esta manera, y lo ha expresado sin filtro. Piensen en esto, ¿cómo está su vida ahora mismo? ¿Tiene alguna relación complicada? ¿Alguna discusión fuerte reciente? A veces cuando uno está frustrado o dolido por algo, lo suelta de cualquier manera y le cae a quien sea. Y en este caso, le ha caído a las mujeres. Pero no creo que sea un ataque directo y premeditado a todas. Otra cosa que se dice es que esto es una estrategia de marketing, que busca generar polémica para que hablen de él. Sinceramente, no me cuadra. Kerem siempre ha sido muy popular y tiene un montón de fans que lo adoran. No necesita inventarse polémicas para que su nombre suene. Yo creo que esto le va a perjudicar más que ayudarle. Lo que yo veo es a un hombre que quizás se siente incomprendido o que no sabe cómo gestionar ciertas situaciones, y lo ha manifestado de la peor forma posible. Es como cuando uno está quemado y dice lo primero que se le pasa por la cabeza, sin pensar en las consecuencias. Y claro, luego vienen las críticas y las redes sociales se incendian. ¿Y si esto tiene que ver con alguna experiencia personal? ¿Alguna decepción amorosa que le ha hecho ver a las mujeres de una forma negativa? No lo sé, pero es una posibilidad. Porque decir algo así, tan contundente y generalizador, es porque algo te ha picado. No es algo que se diga a la ligera. Yo me pregunto qué va a pasar ahora. Si va a pedir disculpas, si va a dar más explicaciones, o si se va a hacer el loco y dejar que el tiempo pase. Lo que está claro es que ha abierto una puerta a un debate necesario sobre cómo hablamos de las mujeres, y cómo los hombres a veces siguen cayendo en estereotipos anticuados. Es un tema delicado, porque hablamos de un actor que tiene mucha influencia. Lo que dice se escucha, y se puede crear un mal ambiente. Pero también es verdad que a veces estas polémicas, por dolorosas que sean, sacan a la luz verdades incómodas. Así que, volviendo a la pregunta del millón, ¿qué hay realmente detrás de estas declaraciones de Kerem Bürsin sobre las mujeres? ¿Es un desliz sin importancia, una estrategia de marketing, o hay algo más personal y complicado ahí metido? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Kerem Bürsin debería reflexionar más antes de hablar o que simplemente se le ha malinterpretado?